Hola, muy buenas a todos. Somos Adrián y Diego y hoy os traemos este maravilloso podcast acerca del entorno natural de Villalbilla. Hoy tenemos la gran suerte de contar con el testimonio de Blas, un hombre que ha podido ver la evolución de dicho entorno desde los 60 hasta la actualidad. Es hora de conocer nuestras raíces y el pasado natural de este, nuestro pueblo. ¿De qué queréis saber del barranco? Pues tenemos varias y bueno, nos centramos un poco en tanto lo que usted recuerda de cómo era el barranco y el pueblo antiguamente, a cómo lo ve en la actualidad, un poco también, ¿cómo decirlo? Si ha visto que hay demasiada, el humano se ha metido demasiado y lo ha terminado destruyendo, ¿no? Lo típico del cambio Bueno, medio ambiente. Pues todo esto, antes era todo monte. Todo. Era todo monte, había varios rebaños de ovejas, cabras, y ahí pasteaban y claro, había menos maleza que ahora, porque entonces, pues por ejemplo el chaparro, la encina, todo eso se hacía leña para las casas y para hacer el pan, para los hornos, que entonces eran de leña. Y entonces había rebaños de ovejas, como te he dicho, y uno de cabras, que eso todo el pueblo, las casitas, pues uno tenía una cabra, otro dos, y había un pastor que lo soltaban por las mañanas y ese las cuidaba durante el día y volvía por la tarde y cada cabra luego después se iba a su casa, ella sola, las dejaba en el kiosco. ¿Sabéis dónde está el kiosco? Sí, sí. Pues ahí era el sitio de reunión. Por la mañana las cogía y por las tardes las dejaba ahí, pero ella solamente al llegar ya cada una sabía a su casa. Así es como se vivía. Porque claro, la leche no es como ahora que van al Mercadona a comprarlo y eso. Entonces la leche, cada uno tenía la leche de sus cabras. Y el barranco este, por ahí pasaba un camino, que era el camino de Santorcaz. Camino Santorcaz y al camino que va en Chuelo, que pasa justamente por donde está, debajo de donde está el valle de Gol. Por lo que es el valle ese de donde está ahora, que juegan al gol ahí, ese era el camino, por ahí. Y bajaba por ese barranco. Claro, entiendo que todos los pueblos conectaban, ¿no? Todo lo Claro, que conectaban por ahí de ese. Y ahí, estas encinas, me acuerdo yo que eran pequeñitas entonces, cuando yo era pequeño, y empezaron, y mira qué encinas hay ahora, pero se han cuidado. Y a mano izquierda del camino, ahí hay un barranquito, que había una fuente, que se llamaba la Fuente del Ciruelo. Eso ya no lo... Bueno, pues es que ya no hay agua ni hay nada, pero era la Fuente del Ciruelo, que ahí es donde nosotros, cuando teníamos 18 o 20 años, que ya andábamos con las chicas y íbamos y corríamos el hornazo. ¿Qué es eso de correr el hornazo, perdón? Pues ahora hay una época que se hacen unos hornazos, son unas tortas que se hacían entonces nuestras madres, unas tortas y ponían unos huevos. Y ese era el hornazo, no sé si lo habrás oído. Alguna vez me ha parecido, pero nunca me han explicado todo. También lo has escuchado, pues entonces yo te estoy hablando hace muchos años, que se siguen haciendo, Y en el barranco este has visto que hay mucho esparto, en las laderas hay mucho esparto, mucho eso, pues todo ese esparto se cogía para hacer esto que te los he dicho antes, de hacer los cinchos, hacer las tomizas, que eran cuerdas, para tal, por ejemplo, hacían leña y con eso se ataba, porque no había cuerdas. Y ahora ya, hacedme alguna pregunta vosotros ¿Qué opinas del cambio que ha dado el barranco desde hace 60 años hasta ahora? Porque ha habido un cambio bastante importante. Hombre, el barranco ahora mismo, ese barranco está cuidado, si habéis ido a verlo. Sí, hemos estado. Pues desde luego está demasiado, para mí está muy bien, porque se mantiene el barranco, se mantiene la naturaleza. Por ejemplo, ahora en el invierno, si te das cuenta, en la senda que sube aquí a la iglesia del Robledal, esa senda a mano derecha, que es todo roble, si verás el musgo que hay mucho musgo. Lo he visto. Que antiguamente, ¿sabes para qué valía? Ahora no se puede coger porque está prohibido, pero entonces nosotros lo usábamos para hacer los belenes. En Nochebuena, para hacer el piso de los belenes. Pues la hierba, claro. Las hierbas, pues eso era. Claro, entonces el barranco... Y el barranco abajo, la parte de abajo donde está edificado,
Pues ahí fue el primer campo de fútbol que tuvimos aquí en Villarvilla, porque anteriormente se jugaba en Las Heras. Las Heras están, el Paseo Pereda, ¿lo conocéis? Sí. Pues a la entrada de Villarvilla, desde lo que es la carretera de Alcalá, todo eso se llama el Paseo Pereda. Bueno, pues a todos esos chalés que hay por ahí, ahí estaban Las Heras, era donde antiguamente se recogía el trigo, la cebada, los garbanzos y todo, y se iba allí a trillar. Esto es la zona de cultivos. De cultivos de donde se trillaba en el verano y se cogía esa. Y la parte del arroyo eran todo junqueras. Donde están todos esos chales ahora eran junqueras, porque por ahí bajaba mucha agua, el río. Todavía antiguamente. queda alguno, creo. Algún junco por ahí. Queda alguno, pero ya muy poco, ya, Nada porque ya no comparado baja con agua, antes. ya nada. Sí, había pocos. Y todo eso, fíjate el cambio que ha habido. Sí, ahora se ha urbanizado mucho el pueblo, entonces. Y leña, es lo que te digo, leña llamamos a todo lo que es la maleza. Yo digo leña como se decía entonces, ahora científicamente no lo sé. Bueno, pues eso, leña ya te digo que eran más pequeña, porque entonces la gente, como tenía que, en las casas tenían que llevar la gente una gavillita de leña para hacer la comida, para calentarse y todo. Hoy día enciendes la calefacción y no hay problema. Y la leña la compras Bueno, ahora los troncos, pero entonces había que hacerlo y entonces no dejaban ni de crecer siquiera la leña. O sea que por un lado hay más naturaleza ahora, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora yo veo que hay más peligro porque se cuida peor. Sí. Lo primero, por ejemplo, lo que los he dicho antes, las ovejas. Sí. Las ovejas antes pues, era un medio de naturaleza también, porque salvaba de que los fuegos no fueran tan grandes como ahora, porque se comían la hierba, y las semillas de esa hierba, ellos, si lo comen, por ejemplo, aquí en el Robledal, cuando iban al pueblo, por la vega o por algo, hacían sus necesidades y las semillas iban ahí. Y entonces, al llover, por ahí nacían otras hierbas. O sea, que eran las que sembraban todo el campo. Claro. Porque comían aquí y se lo llevaban a 10 kilómetros. Claro, actualmente ya no queda ningún rebaño. No, aquí en Villarvilla no queda ninguno. Y era así. Entonces, cuando yo tenía 12 o 13 años, me acuerdo que había bueno, 6 o 7 rebaños en Villarvilla. Y fíjate, ahora no hay ninguno. Y aquí en Corpa lo mismo. Aquí en Corpa había 10 o 12 rebaños que se llamaban cuartelillos. Cuartelillos, ¿no sabes lo que significa? Yo no. Bueno, vamos a ver. El término de lo que es el pueblo, sí. El término se divide en cuartelillos, que eran parcelas, dijéramos. Sí. Por ejemplo, dicen desde la carretera de aquí desde la carretera de aquí hasta los de Anchuelo. Todo esto es un cuartel y ahí es donde pasteaba un rebaño. No se podía meter otro ahí porque claro, eso era de él. Sí. De otro camino a otra zona, otro cuartelillo. Y las lindes, los pastores lo sabían para las lindes, que no se podían meter con el rebaño. Todo eso era así. Y ahora ya pues, se ha perdido bastante. Todo eso se ha perdido ya, nada. Sobre todo Villarvilla, que cada día está creciendo más. Y luego yo me acuerdo de la gente entonces, por ejemplo mi padre, que estaba con un rebaño de ovejas. Y yo empecé con 9 años a ayudarle a ir al campo. Sí. Y pues todo lo que me acuerdo, porque luego yo ya no he vivido en el campo, yo he estado en Madrid y en Alcalá, pues, trabajando y eso. Y entonces tenían una costumbre de que cogían, por ejemplo, de una encina, cogían las bellotas y se las metían en el bolsillo, según iban. Hay bellotas de estas que son comestibles, las de la encina. Sí. Hay una bellota que es dulce, que es muy buena, pero otras, o sea, la misma bellota que la metían en el bolsillo y como llevaban una vara o una garrota en la tierra, en los cipoteros, ¿sabes lo que es un cipotero? Lo que es una linde de una tierra a otra. A otra, sí, bueno, pues ellos ahí hacían con la vara así un hoyo y echaban 1 o 2 bellotas. Iban replantando. Hoy día los almendros que ves en el campo, pues es de eso.
de que la gente del campo cuidaba eso, que yo mismo lo hago. Ahora mismo yo salgo a andar por aquí, me lleno el bolsillo y voy haciéndolo. Por ejemplo, la jara. ¿Sabéis lo que es la jara? No sé. Bueno, pues la jara es una planta que echa muchos tallos y echa una flor luego amarilla muy bonita en el tiempo ahora, dentro de poco que va a salir. Y esa madera es muy buena para hacer lo de los cencerros. ¿Sabes lo que soy el cencerro? Sí, el cencerro sí. Yo al menos sí. Hay cencerros grandes para las vacas y cosas y cencerros para las cabras y cencerros para las ovejas. Bueno, pues los cencerros pequeñitos pues lleva una cosita así como el dedo y ellos lo labraban, hacían un agujerito y le metían un cuero y le ataban al cencerro y ese es el que movía y iban haciendo el sonido. O sea, es el palo que está moviendo. El palo que se mueve es de la jara esa. Pues esa jara echa una semilla, después de la flor esta amarilla, echa una semilla que haces igual. Te la coges así en la mano y te la metes al bolsillo y luego vas enterrándola tú por ahí. Y por eso está sembrado todo. Claro, cumplían una función agrícola, que era eso, ¿no? Replantaban, se ocupaban. Que a vosotros ahora esto os parece raro, pero es que es así. Sí. Y claro, eso me gustaría yo se lo digo a mis nietos, se lo digo, y se lo he dicho, y yo creo que alguno puede que lo haga, o mejor otros dirán, joder, esto es una... Porque lo haga uno, cuando hagas una ruta, vosotros ahora mismo, que sois jóvenes, si hacéis alguna ruta por ahí, o algo, pues veis una semilla, por ejemplo, yo, mira, les voy a explicar que estuve en Valverde de los Arroyos, no sé si lo conoceréis. Sí. Bueno, pues ahí hay un cerro, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama. El cerro... No, bueno, mira, un cerro. Es un cerro muy grande, está a 2000 y pico metros. Joder. No es pequeñito. Es un buen cerro. No, es desde aquí, ahora en el verano, cuando está eso, se ve, es el cerro que antiguamente por aquí los labradores... Ese cerro es cuando te pones eso y te da la sombra justamente mirando al cerro, son las 12, o sea, es mediodía, las 12, hora solar, Calculado. Yo me acuerdo de entonces, fíjate que tenía yo 10 o 12 años y me acuerdo de eso que me lo enseñó mi padre. Y hay veces ahora que no llevo reloj y yo si salgo en ruta por ahí o algo me rijo y sé la hora. Qué bueno. Son cosas raras. Cosas que al final también se han perdido un poco, yo creo, por la masificación. Claro, se va perdiendo. ¿Qué opinas del nuevo entorno, del entorno actual que hay ahora mismo, 60 años después de todo eso? El entorno, es que ha cambiado tanto. Por un lado hemos ido a mejor, pues se vive mucho mejor ahora. Es verdad. Se vive mejor. Se está más cómodo. Estamos más cómodos, tenemos más comodidades, tenemos más... Porque entonces, pues ¿qué te voy a decir yo? Por aquí en esta carretera... La carretera de Corpa a Villarvilla de Alcalá, pues mejor en el día pasaba el autocar que que venía de Madrid, que era un autocar que no sé si lo habréis visto por la televisión alguna vez, de las películas estas muy antiguas, que tenía una escalera por atrás y subían arriba y llevaban las maletas arriba en el autocar. Lo habrás visto, ¿no? Pues a lo mejor nada más que ese y un par de coches que había, nada más. Ya no pasaba nadie más. No pasaba nadie más por la carretera, o sea, y alguna bicicleta, que entonces había bastantes bicicletas, pero ni motos, ni coches, ni nada, no había nada. La carretera no era como es ahora, era de piedra. Porque si os dais cuenta y os dais alguna ruta por aquí, cerro, por ejemplo, de la Muela, que está aquí enfrente del colegio, hay un cerro que se ve ahí enfrente, ese se llama Las Muelas. La muela doble y la muela sencilla, porque hay una muela que es un cerro, una montaña, y luego la otra que hace lo que hace la muela grande, ¿no? Sí. Pues eso lo llamamos que está encima del valle. Eso se llama la muela. Bueno, pues ahí se me ha ido ya de lo que los iba a decir. Nos estaba hablando de la carretera. Bueno, de la carretera. Bueno, pues en esos cerros hay ahora mismo unos socavones muy grandes. De ahí sacaban la piedra, la traían aquí
Para hacer las carreteras, ¿no? Y entonces, otra cosa que vosotros ni lo figuráis cómo se hizo, pues era muy fácil. Era un cuadrado de 1 metro, una altura, era una altura así, y de ahí se machacaba la piedra y ese cuadro se llenaba. Y a razón de los cuadros que hacías al cabo del día los obreros, así les pagaban, que era un metro cuadrado de piedra. Te pagan por metro cuadrado, claro. Que para hacer 2 metros de eso tenías que estar 8 o 10 horas. Hostia. Picando, o sea, haciendo piedrecitas. Y fíjate, pues así era la vida, de dura. Sí, era más dura la vida. Ahora yo creo que... Ahora es muy sencillo. Y vosotros que estáis estudiando y eso, sabes que hace 200 o 300 años, Sí, eso ya pues, era muy complicado. pues no se conocía, había alguno que nacía aquí en Corpa y no conocía a nadie de aquí de Villarvilla. Claro. Y fíjate si están cerca. Se morían y no lo conocían. Y hoy día, mira, en 2 horas estamos al otro lado del mundo casi. Pues sí, prácticamente. O sea que es así. Pues sí, hombre. Y esto de Villarvilla, desde luego, ha cambiado mucho, porque Villarvilla tenía entonces 700, 800 habitantes y hoy día somos 17.000 empadronados. Ha subido el Sí, número. ha subido un montón. Me refiero con todas las Claro, urbanizaciones. sí, con el viso y tal. Pero es que a nivel de terreno Villalvilla es muy grande, no solo el pueblo, sino que se extiende mucho. Por ejemplo, Viso y Sí, Hueras mira, y Zulema ya están lejos. el Viso, ¿habéis estado en el Viso? Sí, Bueno, pues el Viso hay de tres términos, no 3 o 4 términos me parece que hay. Ahí llega Torrejón. Mira, llega Torrejón, Alcalá, Torres de la Alameda y Villarvilla. Sí. Arriba hay una piedra muy grande, no sé si la habéis visto, no, eso sí que no. y ahí hacen como un queso. Cuando partes un queso Sí. en trozos, pues es igual. Así, un trozo de así, Villarvilla, otro trozo Torre, otro de eso y otro Alcalá. Alcalá es todo lo que hacen los pinos. Todo eso es de Alcalá. Y ahí, yo según tengo oído, fue la primera ciudad que hubo por aquí, Anda, mira. hace 3.000 o 4.000 años antes de Cristo. Bueno, sí. Ni quieres Y eso viene de la ciudad, de una ciudad que han encontrado hace unos 3 o 4 años, no hace más, que habráis oído de hablar, a ver si me acuerdo. Hay una ciudad en Sudamérica que se llama igual. ¿Será posible? Yo no caigo ahora. Si al final todos los nombres de Sudamérica han venido de... No, es que era de aquí, pero es que esta ciudad es de las primeras de que se hizo. Está en Drieves, al lado de Mondejar. No sé dónde está. Vamos a ver. Joder, será posible que se me ha olvidado. Que ya- Vale, no pasa son los años míos ya que Bueno, al final se sí. me olvida. ¿Cómo se llama? Cartago. Cartagena. Cartago. No, Cartago era otra cosa. No, es otra ciudad que está tiene 2000 y pico de años. Mira Drieves, si lo puedes sacar Sí. por el LS. ¿Cómo Mira, lo busco? Drieves, Drieves. la ciudad romana o algo así de Drieves, ya lo verás. Ahí te lo tiene que decir, ¿cómo se llama, Carter? Es que no me acuerdo el nombre. Y he estado viéndolo, ¿eh? Drieves. Caracas. Caracas. Ah, Caracas. mira. Caracas. Bueno, pues Caracas la han sacado, ha sido un profesor de aquí de la Universidad de Alcalá de Henares, que es de allí del pueblo, y en el año 40 y tantos, haciendo un canal por el Tajo, que entonces lo hacían a pico y pala, no como ahora, Con las excavadoras. pues pasaron por un cementerio que la gente de allí del pueblo ya lo sabían, los labradores y todo, sabían que aquello era un cementerio, porque pensaban que era moro, que era de los moros. Pero resulta que al hacer el canal encontraron 2 tinajas de barro, pero que estaban a 4 o 5 metros, escondidas por la Estaban tierra. bien lo que escondidas, fuera, claro, sí. les había caído una cantidad de... Y resulta que tenía 96 kilos de plata Ojo. y de joyas. Hostia. Que está Un tesoro, ¿eh? Un tesoro, está en Guadalajara.
Hoy día, si podéis ir a verlo en Guadalajara, hay piezas puestas allí. Bueno, pues de ahí, porque es que se conoce que era de algún joyero, pero como entonces a las guerras eran tribus y cosas de estas, pues bueno, pues lo enterró. Y ahí apareció en el año 40 y tantos. Y a razón de unas monedas que había, vieron de que esto pertenecía a la ciudad que estaban en España, sabían que había existido Caracas, pero no sabían dónde estaba, porque creían que estaba al lado de Arganda. Y ahora resulta de que la han encontrado y está en Caracas y están yendo estudiantes, están yendo todos los veranos a descubrirlo, porque ¿cómo se llaman los helicópteros estos nuevos? Los drones. Los drones, con un dron, sí. Sabes que a 2 o 3 metros sacan fotografías de la Tierra y saben lo que hay. Pueden ver los planos. Bueno, pues arriba hay una meseta que está encima del río Tajo, y esa meseta tenía unos muros de 7-8 metros. Todo eso ha desaparecido, yo lo conozco, pero de tierra, todo. Sí. En un muro todo de eso. Y la ciudad se entraba por la parte de arriba y tienen un canal que viene, un canal que llegaba allí de agua, la han descubierto también ahora, lo están descubierto, de 4 o 5 kilómetros traían el agua. Fíjate, pedazo de construcciones, 3.000 años antes de Cristo estoy hablando, o sea que hace 5.000 años o por ahí. Ya. O sea que eso lo tenéis que ver. Pues habrá que ir a verlo, sí, porque eso es interesante, que tanto tiempo atrás... Pues te metes en internet, tienes mucha información. Bueno, pues así es. Pues esa ciudad, esta gente primera que vino, entonces en aquellos tiempos, empezaron en Sagunto, que fue cuando hicieron la primera ciudad. Luego la otra era Caracas y la otra el Cerro El Viso. Ah, claro. Que por eso me he ido a todo eso, para que supierais... Qué interesante. Joder, y si tú miras esto, es una línea recta. O sea, ellos venían en una línea recta. Desde Valencia, claro, desde la parte de Sagunto, y por ahí era la ruta que vinieron al centro de España, claro, lo que... Es muy curioso pensar que hoy en día vivimos en sitios donde hace más de 5.000 años había gente que había hecho tales construcciones. Otro sitio bien cerquita de aquí, otra ciudad de aquella época. ¿Habéis ido a pasear alguna vez al Alto Anchuelo, por aquí, por la antena, donde están las antenas? Yo para allá no. Creo que sí, yo sí he estado. Vamos a ver, está lo del Gol. Sí. Yo sí he estado ahí. Lo del Gol, ahí se ven las antenas rápidas. Sí, eso sí que lo he visto. Pues pegado ahí está la ciudad también de hace otros 5 o 6.000 años. Joder. Ahí se han sacado, mucha gente de aquí de los chalés tienen vigas, Restos. de piedra, restos de... ¿Cómo se llama? Arqueológicos. No, pero de estas grandes, lo que sujetaba las De los vigas. pilares, ¿no? Los pilares esos grandes, pero de piedra. Joder. Qué bueno. Yo conozco aquí algunos aquí en el Robledal, ¿Sí? que entraba a su casa y lo tienen ellos, pues, se lo han traído, que lo han encontrado. Bueno, claro, se está en mitad del campo. Pues, y si ahora mismo vas, yo es que me gusta mucho, yo es que no he estudiado. Y al no estudiar, claro, no eso, pero me gusta de leerlo y voy a verlo. Mucho, toda esa cosa. Y ahí ahora mismo tienes cachos así de grandes de barro, hecho hace 3.000 años. Joder, y se mantienen todavía. Y se mantienen. No se han Cuando tú labras deteriorado. en una tierra que hay ahí, que eso, vas andando y ves cachitos así, y cachos más grandes, y no se sabe lo que habrá enterrado por ahí. Ya sabes, a lo mejor ya se ponen a excavar y no sacan de ahí. Y casas, otra de las ¿no? ciudades más antiguas que se hizo por aquí también, de 3.000 o 4.000 años, está en Santorcaz. Santorcaz. De Santorcaz. Eso también, si lo metéis en internet, también lo encontráis. Y de aquí volviendo al barranco, pues ahí lo suyo es ir a verlo, y yo los explicaría, pues los pájaros que hay. ¿Los conoce todos? Hombre, todos no. Bueno, pero todos los que pero- hay por aquí, lo que no sé son los nombres. Bueno. Pero conocerlos los conozco. Por ahí está la Tutovía, está la Collalba, está
el mochuelo, está El mochuelo sí que lo he visto. el mechuelo, está la corneja, pero científicamente se llama de otra manera. Bueno, claro, este hombre que es un científico de esto, pues Que te se lo lo explica sabe, científicamente, pero yo le digo eso y no las conoce, no, lo he visto que estaba hablando con él. Claro, ¿Me el comprende? lenguaje coloquial. Pero yo ahora mismo los veo y te lo digo todo, los conozco todos. Porque la corneja es igual que el mechuelo, nada más que más chiquitito. Hay muchos aquí en el Robledal. Sí, yo he Ah, visto sí, yo creo que Hay eso los he visto. sí, hay muchos. Sí, sí, Y eso sí, los ves, es muy difícil porque son animales que están por la noche. Por el día están refugiados en las marañas o algo. Bueno, pues si los ves, tienen dos de las plumas, les hace 2 orejas. Son igual que el búho. Sí, El búho qué grande. curioso. El búho real también tiene 2 orejas, como si también, tuviese pero 2. es las mismas plumas que les hace 2 orejas. Pues este es igual. Y en cuestión de animales y todo eso, aparte de los pájaros obviamente y de los rebaños, Hombre, por aquí- había más, por ejemplo, mamíferos, zorros, porque Sí, ahora, por ejemplo, había no más. se ven tantos. Sí, había. No, zorros quizás haya más ahora. Sí, Sí. incluso. Sí, porque antes se cazaban más que ahora. Ah, claro. ¿Se utilizaba el zorro como alimento antiguamente o nunca? No, Sobre todo por la piel. Por la entiendo, piel. ¿no? La piel que pues hacían. Bueno, nosotros mismos. Entonces nuestros padres, ¿sabes? Nos hacían las zambombas. ¿Sabes lo que es una Sí, zambomba? eso sí. Pues la zambomba se hacía con piel de conejo, con piel de zorro o Anda. cosas de esas. Un pandero bueno, pues se hacía con eso. Qué curioso. Claro, y eso es muy ¿Y les difícil. hacíais a mano? Claro. No, yo no lo he hecho nunca. Yo lo he visto de hacer. Lo he visto de hacer, pero pues mi padre a mí me las hacía, claro, pues él sabía hacerlo. Y es una manera muy sencilla. Una manera muy sencilla. La piel se coge, se entierra en la basura. Antiguamente teníamos todas las casas tenían un basurero en el corral. Porque ahí, claro, estaban las gallinas, estaban los cerdos, porque se criaba, era de lo que se comía. Claro, sí. Había que tener un sitio para Tenías tirarlo. que tener, y era un corral donde, y incluso nuestras necesidades, porque entonces no había, como tenemos ahora, De agua corriente. agua solo corriente, había- no había agua corriente, no había servicios, no había nada, y te salías a hacerlo allí. Las gallinas rápidamente estaban, con nada que te subían los pantalones ya desaparecía aquello. Son raros para vosotros, pero era así la vida. Ajá. Una vida más rural. Muy que ahora. rural, sí. Y era así, y claro. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi casa. Entonces, en aquella época, pues mi madre tenía 15 o 20 gallinas, tenía 10 o 12 capones. ¿Sabes lo que es un capón? Si algo parecido a gallina. Pues es el pollo nada más que el capón se le escapaba, por eso se dice capón. Ah, Qué curioso. Los testículos se les quitaba y entonces ya no podía cubrir a las gallinas. Claro. Y entonces ese se le tenía un año o año y medio y se hacían muy grandes. y luego se utilizaba para... Y luego comer. se utilizaba para comer, claro, comer que en eso sí que es una porquería lo que comemos ahora. No es lo Claro, mismo aquella comparación, carne ¿no? que esta. ¿Usted lo nota, por ejemplo, de la Joder, carne claro, que come ahora? ¿cómo no se va a notar? Bueno, claro, aquello era fresco en el momento. No es, ahora puede estar fresco el pollo, pero un pollo que se hace en 2 meses y con pienso, Ya, Ahora que no eso sabe igual. no sabe lo mismo que uno que está comiendo lombrices y comiendo Un cosas. año y medio, claro. Y hierbas, se comían todas las hierbas, Ahora se está todo comían eso muy todo. industrializado con las megafactorías. Está... También es que somos muchos. Y, Entonces, hombre, entonces éramos cuando yo era pequeño éramos 23 millones en España y ahora somos 47. Ah, 47, ¿no? 47, 48. El doble. Es que hemos duplicado. Hemos Tú duplicado. date cuenta, o sea que... Es una barbaridad, sí. Claro, Hay que pero extrapolar bueno, un montón. pero habrá que vivir así. Bueno, claro, habrá que ir Habrá que adaptándose un apañarlo. poco a lo Hombre, que hay en el momento. también ya te digo que se vive mejor hoy día. Sí. Porque entonces no... Es que entonces no había como hoy día vosotros los conocéis, abres la nevera y tenemos de Tienes todo. Ya. Y si te falta algo, vas al Y entonces supermercado no y- había nada. Es que no había ni las mortadelas, no había nada. Se hacían, pues en las casas el que tenía, pues tenía un cerdo y lo que los estoy yo diciendo, las gallinas y tal, y tenías una cabra para la leche y tenías... por ejemplo, mi padre tenía 3 o 4 cabras y 3 o 4 ovejas, que los cabritos y tal, pues o Claro. los vendíamos o nos los O comíamos. comíais.
O sea, que no nos faltaba. Pero el que no tenía pasaba hambre, las cosas como son. La vida era así. Y viendo un poco lo que hay en el momento, ¿no? Que usted me decía que, por ejemplo, la carne que no sabe igual, que está todo más industrializado, igualmente usted sigue prefiriendo el vivir en el momento de ahora a vivir en cuando usted era más niño. Es distinto. No es que prefiera, ¿no? Es más... Yo viví en mucha ignorancia en aquella época, porque hoy vosotros tenéis medios para aprender, tenéis había menos medios. alcance de información. Yo, por ejemplo, Esto es una ventana. yo es que, por ejemplo, es que yo hablo de mí, y yo soy el mayor de 5 hermanos. Y yo a los 9 años ya tuve que ir a trabajar. Claro. O sea que la escuela, fíjate, Ahora hasta los 2 años. Que es que lo que yo he aprendido a leer y a escribir y todo cuando yo ya estaba ya casado, que he ido a la escuela de adultos. Yo hablo por mí, que no debería de decirle así, pero Bueno, es pero así. ha sido la realidad. De Y muchas es la personas. realidad, o sea que yo no he ido al colegio como vosotros ahora mismo. ¿Qué años tenéis vosotros ahora mismo? Vamos para cumplir 18. Sí, 16 años. Tú date cuenta, 18, pues si los Y contara llevamos yo. estudiando desde los 3. 18 años, fíjate, igual que mis hijos empezaron a trabajar. Bueno, uno ha empezado a trabajar con 26. Cuando acaba la carrera. Claro, cuando ha terminado la carrera de empresariales. Hace 60 años era impensable. Y encima de eso, y me alegro, se ha metido a policía y ha dejado la carrera de empresarial de lo suyo. O sea que, bueno. Hay mucha facilidad para trabajar. Pero es que yo a los 12 años estaba trabajando ya, en Alcalá, en un comercio. Ah, sí. Claro, y luego me fui a Madrid, y luego a los 16 en Benidorm, de camarero, ¿Usted a qué se ha dedicado? en el mejor hotel. Yo he estado trabajando en Roca, pero mi oficio principal era camarero. Y yo empecé, saqué por el PPO entonces, en aquella época, que yo estaba trabajando, pero seguía estudiando lo que podía, y a donde podía, pero pagándomelo, nada de... Pues, mira, con 16 años me fui a Benidorm. Estuve trabajando en el Hotel Lergune, un hotel que era el mejor hotel que había entonces en Benidorm. Pues allí empecé a aprender alemán. ¿Ah, sí? Un poquito, Joder, qué interesante. un poquito. Y inglés un poco. Entonces, Bueno, pero lo controlaba porque más o era menos. para atender, claro, estaba en el público. A los turistas. Desde allí me fui a Palma de Mallorca. Yo pasaba los inviernos allí, los veranos los pasaba por aquí. La vida era distinta ahora. Entonces yo iba 6 meses, trabajaba lo que era el verano, y el invierno a Madrid o a Alcalá. Y así era la vida. Y mientras estudiando, claro. Luego ya hice el servicio militar aquí en Madrid. Sí, Y cuando terminé el servicio militar me metí en la fábrica, y ahí es donde me he jubilado, en la fábrica. Ah, he estado trabajando ya por En la fábrica ya he estado trabajando en Roca. en Roca. En Roca hasta que la han cerrado. Sí, la cerraron. Tenía yo 61 años, que nos jubilaron. Ya jubilaron a todos Claro, directamente. ya tengo 73, Ya. pero bueno. Pero sigue usted siendo joven. Hay veces que ya la cabeza hay veces, mira, fíjate lo de Caracas, que estoy siempre con ello y estudiándome lo de Caracas y Se de nos todo. pasa hasta nosotros, ¿no? Y se me van. Vale. Y de las plantas me gustaría, porque el esparto antiguamente, sabes que todos estos cerros, sobre todo enfrente de Villarvilla, todo ese cerro, todo eso verás que es esparto. Sí. Antiguamente venían mucha gente, venían cuadrillas de hasta de 10 o 12 hombres, y cogían el esparto, hacían las gavillas para llevárselo, porque de ahí hacían la ropa, hacían el calzado, hacían De todo, prácticamente. hacían ¿sabes lo que son las aguaderas? No, yo no. Yo tampoco. Vamos a verlo. Aguaderas o serones es lo que se le echaba a una borrica o a una mula para llevar los cántaros de agua, o para llevar la basura, para llevar las cosas. Esas eran las... Bueno, que estoy aquí que me quedo solo hablando. Pues está súper interesante. Ha sido un placer contar con tu testimonio, Blas. Tenemos que darte las gracias, ya que ahora entendemos un poco mejor el pasado de este entorno natural. Y ahora, poder conseguir un cambio para mejorar en el barranco será una tarea mucho más sencilla y gratificante. Gracias.